Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. En el contexto actual de la guerra en Irán, no solo se están cruzando las fronteras terrestres, sino que, por desgracia, también se están cruzando las fronteras de lo que hasta ahora considerábamos consensos ideológicos asentados, y parece ser que las líneas entre el bien, entre el mal, en lo que es la cultura occidental, su defensa de la democracia, las libertades individuales frente a teocracias y regímenes autoritarios, parece que en ciertos sectores, tanto de izquierda como de derecha, comienza a desdibujarse de cierta manera. Para analizar esta situación tenemos con nosotros a nuestro gran amigo Marcial Cuquerela. Marcial, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues un placer de tenerte aquí. Sí, señor. Recientemente has publicado en tus redes un documento de 14 profusas páginas, un informe en el que analizas un aspecto muy interesante y para mucha gente muy desconocido, las raíces históricas de ideología nazi del actual régimen político de Irán, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues nos gustaría que nos pudieras un poco de manera sintética exponer todo el desarrollo de esta idea. Tú sitúas un poco el origen en 1936, ¿verdad? Bueno, empieza desde 1900, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que la gran colaboración empieza en 1933, que es cuando empieza el nazismo a tener Sí, más representación y que constituye o construye una alianza económica e ideológica con Irán, basado al final en el mito de una raza compartida, ¿no? ajá, Financiando publicaciones que son absolutamente racistas. De hecho, Hitler envía allá por el 39, me parece, una biblioteca que es de 7.500 volúmenes, que es pura eugenesia, ¿no? Y que logra la exención de los iraníes. Hitler logra la exención de los iraníes en las leyes de Nuremberg, que son las leyes que todo el mundo conoce, ¿no? sí. O sea, la relación empieza ahí, empieza incluso antes de la fundación del partido nazi, pero ya con el partido nazi es ya una cosa que es bastante clara, ¿no? Ajá. Y en ese A ver, sentido, por sí, empezar, Óscar, sí, yo creo que una cosa que hay que tener muy clara es, a mí me sorprende mucho. Al sí, principio me sorprendía, oye, ¿por qué esta gente de ultraderecha, o sea, los que sí, son sí. absolutamente neonazis y que los ves venir de lejos, están apoyando al régimen iraní? Dices, no, no, no lo entiendo. Y ya empiezan a saltarte las alarmas cuando te das cuenta, cuando recuerdas o cuando aprendes que Irán significa tierra de Arios. Es un nombre Interesante. que cambia el propio Khomeini, cambia Persia por Irán, ¿no? Y entonces empiezas a investigar el trasfondo, el sustrato político y formativo de Khomeini, y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas, no, que su formación es una formación completamente nazi. De ahí empiezas a investigar cuál es la estructura, el elemento, de los 10 elementos nucleares que componen el Tercer Reich, cómo se han trasladado y cómo se han proyectado al régimen iraní, al régimen de los ayatolás, y te das cuenta, y quiénes son los que lo trasladan y quiénes son los que lo proyectan, y te das cuenta al final que Irán es, de hecho, el Tercer Reich de Oriente Próximo. Y que es por eso por lo que hay un grandísimo número de personas de ultraderecha que para ellos es su sueño húmedo, porque es la plasmación, es verdad que con velo y con turbante y con tal, pero es la plasmación de lo que no se pudo conseguir en Europa. Sí, sí, una especie de adaptación orientalista, ¿no? De lo que era Eso es, el proyecto, ¿no? Es eso tremendo. Y es. en ese sentido, ¿qué relación, qué influencia tuvieron todas las ideas de Hitler en los sucesivos ayatolás que han ido pasando por el poder? Pues mira, para empezar, Radio CSN, que es una radio que se funda o que se instituye en Cesen, que es un pueblo que está en Alemania. Es una radio que emite en persa y emite en persa con propaganda antisemita, ¿no? Es del 39 al 45.
fusiona el antisemitismo nazi con versículos coránicos antijudíos, ¿no? Es una radio que Jomeini escucha asiduamente durante 6 años diariamente, porque es una radio que se emite en persa y Jomeini está escuchando esa radio constantemente y así lo reconoce. Luego, en los años 40, el colaborador nazi, que está totalmente documentado esto, claro, en el informe se documenta todo, ¿no? Pero está totalmente documentado, el colaborador nazi Amin al-Husseini influye en el ayatolá Kashani, que es el gran mentor de Khomeini. Este Kashani luego es internado en Persia, en Persia antes de la revolución, es internado en Persia por su actitud profascista, ¿no? En los años 50, un exmiembro de las SS que se llama Monshizadeh o algo así, es el Sí. que funda el partido Sumka, que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, ¿no? En Persia, en Irán. Literalmente con ese nombre el partido. Sí, sí, Sumka, que significa Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Y se dedica íntegramente a atacar a judíos y comunistas. Luego, en los años 60-70, intelectuales iraníes tipo Fardid, para los que les gusta y están enamorados un poco de esta cultura, que al final dices, bueno, pues Fardid, Shariati, lo que adaptan es la ideología o la filosofía de Heidegger, bueno, y lo que hacen es formular un rechazo antioccidental y que es el que nutre la posterior revolución islámica que se produce en el 79, ¿no? Pero bueno, el que conozca un poco de filosofía tiene que entender que Heidegger es uno de los grandes influenciadores de la política nazi, ¿no? Luego ya del 63 más o menos al 79, Khomeini Sí. incorpora todos los tropos antisemitas de origen nazi a su discurso revolucionario, ¿no? Transformando al final el conflicto político con Israel en una cruzada religiosa. Claro. Ya se consigue la revolución iraní, llegan al poder, llega el ayatolá, y a partir del 79 hasta ahora el régimen institucionaliza, como todos sabemos, el antisemitismo, la destrucción de Israel como objetivo estratégico de la nación, y bajo Ahmadinejad ya todo el mundo ve que hay un negacionismo del Holocausto como política de Estado, conexiones con redes neonazis europeas y luego toda la proyección o el espejo de los elementos que, si quieres, hablamos ahora de cómo se parecen exactamente, cómo están construidos en Irán y cómo estaban construidos en el Tercer Reich. Por supuesto, adelante, son muy buenos. Un paralelismo entre cómo estaban esas infraestructuras sociales y políticas construidas en el Tercer Reich y cómo se han vertebrado en el régimen Mira, revolucionario iraní. hay 10 elementos importantes. Uno es cuál es la visión de la jefatura máxima, ¿no? En el Tercer Reich, voy a ir diciendo cosas, aunque sea muy desagradable, es bueno Sí, para sí, que veamos el paralelismo. En el Tercer Reich, correcto. el Führer es el líder absoluto, por encima de la ley del derecho positivo de cualquier institución. En la República de Irán, después del 79, el líder supremo como máxima autoridad política y religiosa es el ayatolá, y tiene una supervisión efectiva sobre todo, sobre lo ejecutivo, sobre lo legislativo, sobre lo judicial y sobre lo religioso, ¿vale? O sea, hay un Führer que no se llama Führer, que se llama ayatolá, pero se pasa del príncipe, ¿cómo es? Del Führer-Príncipe a, Sí, a un régimen islámico, pero el Führer-Príncipe, que es el concepto básico de que hay una persona que tiene el poder absoluto y tiene la capacidad absoluta de dominar sobre cualquier cosa, pues son los ayatolás. El segundo es el principio una legitimador. ligera adaptación del mismo principio, ¿no? Sí, pero es lo mismo, es el Führer. En un primer momento es Khomeini, pero luego va sucediéndose, ¿no? El principio legitimador, hemos hablado de la jefatura máxima, principio legitimador en el Tercer Reich es el mito racial, ¿no? Mito racial nacional, el Volksgemeinschaft, culto a la nación, a la raza germánica. La República Islámica de Irán es la teología chií, ¿no? La doctrina de la tutela del jurista islámico como fundamento de autoridad. Al final no se centra tanto en la raza como en la religión, lo cual tiene casi el mismo peligro, ¿no?
La doble estructura de poder que se genera en el Tercer Reich, que todo el mundo sabe que es un Estado formal, un gobierno con la Wehrmacht, con el ejército, con la justicia y demás, junto a un aparato del partido y las SS, ¿no? El NSDAP, las SS, la Gestapo, son dos estructuras distintas del Estado, pero que no se sabe cuál tiene más fuerza. En el Estado de Irán, el Estado formal es el presidente, el parlamento, el ejército regular, y por el otro lado está el poder revolucionario. Está el guía, la Guardia Revolucionaria, el IRGC, que no es el ejército regular. De hecho, en esta guerra estamos viendo cómo Estados Unidos y Israel están atacando al IRGC, no al ejército regular. Las milicias Basij, está el Consejo de Guardianes, está la Asamblea de Expertos, que por cierto son 88, curiosamente. Luego está la milicia ideológica. Igual que las SS como élite armada y política existen en el Tercer Reich con funciones policiales, represivas y de seguridad, tenemos en el lado iraní la Guardia Revolucionaria como fuerza armada, como fuerza ideológica, controlando la seguridad, la inteligencia, los conglomerados económicos, tiene el poder absoluto. La IRGC es las SS del Tercer Reich. Luego la movilización de las masas es otro punto, el punto quinto de lo que es elementos nucleares de los dos grandes regímenes, ¿no? Teníamos las juventudes hitlerianas, las Hitlerjugend, en el Tercer Reich, con el Frente Laboral, organizaciones de masas únicas por sector, y a la vez en el régimen iraní tenemos las milicias Basij, ¿no? Que son estructuras de movilización revolucionaria en universidades, barrios y la administración. De hecho, los ataques muchas veces van al IRGC y a las milicias Basij, a los cuarteles de las milicias Basij. Si me estoy enrollando demasiado, Óscar, me lo dices No, y perfecto. Está cortamos siendo un y análisis resumimos. estupendo. Muy bien. Por el otro lado, tenemos el control de la ley, de la legislación, ¿no? Se pasa del Führerprinzip, como hemos dicho antes, que es un control sobre el aparato estatal, tribunales especiales, leyes ad hoc, las leyes de Nuremberg y todo lo demás. Y por el lado del régimen iraní tenemos al Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes con poder de vetos sobre leyes y candidaturas. Esto es algo que no se sabe. Y además está completamente subordinado al poder y a la voluntad del líder supremo, que es el ayatolá. El aparato represivo, ya hemos hablado, pues en el Tercer Reich estaba la Gestapo, campos de concentración, tribunales políticos y demás. Y por el lado del régimen de Irán tenemos ministerios de inteligencia, tribunales revolucionarios, cárceles políticas, uso sistemático de la tortura y ejecuciones. Todos lo hemos visto fotos, imágenes de todo esto y es algo que se sabe. La ideología con respecto al enemigo, que eso es lo que te hace fuerte, ¿no? Los principios de Goebbels. La ideología contra el enemigo en el Tercer Reich es el judaísmo, el bolchevismo, que son degenerados, que son minorías vistas como una amenaza social y demás. Y por el otro lado, los grandes arrogantes mundiales, ¿no? que llama Irán, que son Estados Unidos e Israel. Y luego tienen pequeños enemigos, que son las oposiciones internas, minorías religiosas, los kurdos, tal, no sé qué, y disidentes políticos que están ahí. Pero el gran enemigo, al final, sigue siendo el mismo, ¿no? Dos puntos más. La visión de la guerra. Hay que tener en cuenta que el régimen iraní se basa en el chiismo. El chiismo se basa como concepto en el martirio. Sí. La relación de la guerra en el Tercer Reich, la relación con la guerra es la guerra se necesita una guerra total, una expansión territorial para conseguir el Lebensraum, ¿no? Ejército regular, central, fuerte. Sin embargo, en este caso, la guerra islámica tiene un concepto de guerra. La guerra del régimen islámico es una guerra híbrida. Es una guerra en la que ellos financian a proxies, a milicias aliadas, exportan la revolución como pueden, pero sobre todo a través de un eje de resistencia basado en el terrorismo. Todos los grandes grupos terroristas que hay en el mundo, en su gran mayoría están financiados al 90% por el Estado de Irán, ¿no? Y ya por último, ¿cuál es el estatus de derecho de la vida humana? ¿Cuál es la persona? ¿Qué es lo que se piensa de la persona? Yo soy católico, como sabes, y para mí cuál es la visión humana de la persona es lo que me define cómo funciona un Estado, ¿no? Pues en el Tercer Reich no sé, lo que todo el mundo sabe es que es la primacía de la voluntad, ¿no? El líder prima sobre cualquier norma
y el derecho es un arma para protegerse de los elementos débiles de la sociedad. Y la religión islámica, la República Islámica de Irán, es supremacía de la interpretación religiosa que hace el propio ayatolá sobre la Constitución, sobre las instituciones, sobre la persona, sobre tal. Es el ayatolá el que interpreta la ley religiosa y es el que ha sido sometida a él, que ha sido entregada a él y es el que la aplica y es la única fuente de legalidad y de demás. Entonces, dentro de estos 10 puntos, Sí. queda bastante claro que si a esto le sumas que al acabar la Segunda Guerra Mundial, muchos de los grandes ideólogos del Tercer Reich, algunos son detenidos, algunos son juzgados, otros huyen antes. Hay muchos que huyen a Sudamérica, pero hay muchos que huyen a Irán, que Claro. huyen a Persia, porque tienen afinidades ideológicas. Sí, Y sí. esos muchos que unen a Persia, Siria, y de hecho lo vemos, Persia, Siria y Egipto, están muy creados en imagen espejo. La Guardia Revolucionaria es una imagen especular de las SS. La Tremendo. guardia, la guardia que protege y cuida en su momento al Nasser en Egipto es una Sí, imagen especular de las SS. claro. Pues la verdad es que es tremendo el análisis, te lo agradecemos profundamente, Marcial, porque realmente aquellos que, escuchando, ¿no?, este análisis tan detallado que has hecho, aquellos que sean nazis convencidos, es posible que hasta les guste escucharlo, pero eso son causas perdidas ya. Sin embargo, todas aquellas personas que pueden ir engatusando, que pueden ir engañando con una imagen falsa, ¿no?, de lo que es Irán y de rebote de lo que pueda ser Occidente, yo creo que escuchando todos estos datos tan concretos, esas similitudes, además, tan simétricas, sinceramente es difícil, más bien imposible, escucharlo con objetividad y de alguna forma tener algún tipo de apoyo al régimen político actual de Irán, ¿no? Así que, Sí. Marcial, muchísimas gracias por tu tiempo. Te felicito de nuevo porque ha sido una publicación maravillosa la que has hecho en redes y animo a todo el mundo, por favor, a seguirte en Substack, en tu Daily Report, ¿verdad? Que está teniendo un éxito espectacular y animo a todo el mundo que se apunte inmediatamente. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues un saludo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo enorme a todos.